Hola a todos, ¿cómo están? Soy el profesor Felipe Román. Espero que estén muy bien en sus casas, espero que estén respetando la cuarentena y que se encuentren sin novedad de salud ustedes y sus familiares. Vamos a empezar esta clase grabada que corresponde a cuarto medio, en la cual vamos a hacer una pequeña introducción al concepto de Estado. En la semana pasada les dejé unos videos para que vieran respecto al concepto de Estado. Eran 3 videos, uno en el cual se daban varias definiciones del concepto de Estado, otra que explicaba el concepto de Estado moderno y hacía bastante énfasis en la figura de Maquiavelo, y el tercer video era una entrevista de Gabriel Salazar en un matinal en la cual el autor trataba de explicar algunos de los conceptos de Estado, ciudadanía, soberanía y participación política. ¿Ya? En base a esos 3 videos y en base también a lo que vamos a empezar a revisar en el libro del ministerio, ¿ya? Por si acaso, si ustedes no alcanzaron a retirar su libro en físico, el libro está en PDF, ¿ya? Aquí abajito de la clase grabada voy a adjuntar el libro del ministerio en PDF para que ustedes tengan ese material, independientemente si pudieron retirar su libro físico o no, ¿ya? Así que si no tienen el libro físico, no importa, porque aquí está el libro del ministerio en PDF y van a poder trabajar con eso, ¿ya? Entonces, vamos a lo primero, una definición del concepto de Estado. Originalmente, ¿ya? Vamos a ver acá en el libro del ministerio, en la página número 13, aparece una definición del concepto de Estado, ¿ya? Incluso en la página 12 aparecen un par de imágenes que representan algunas instituciones importantes, que son muy reconocibles en torno al concepto, idea del Estado. Ya aparece en la página 12 una imagen de los tribunales de justicia, bueno, la Corte Suprema en este caso. Aparece el edificio del ex Congreso Nacional, que funcionó hasta 1973. Aparece el punto número 3, el actual edificio del Congreso, y la fotografía número 4 aparece el Palacio de la Moneda, ¿ya? Instituciones que en este caso corresponden al Estado y en este sentido principalmente a los poderes del Estado, que en más de alguna instancia ustedes lo han visto, ¿cierto? Ya, pero entonces, ¿qué es el Estado? Como definición. A ver, antes de ir a la definición en sí, vamos a explicar qué es lo que se ha entendido por Estado en distintos periodos históricos, ¿ya? Para algunos autores, la definición del concepto de Estado viene desde las primeras civilizaciones, o sea, desde, no sé, Mesopotamia, Egipto, los persas, por ejemplo. Pero en esas primeras civilizaciones lo que se entendía como Estado era el ejercicio del poder, ¿ya? Entonces, el cómo se gobernaba o cómo se aplicaba el poder era lo que se entendía por Estado. En ese periodo no hay un desarrollo teórico ni nada al respecto, sino que de alguna manera el Estado está conformado principalmente por poderes de carácter militar, o sea, en Mesopotamia, en Egipto, en Persia, son los poderes militares los que ordenan u organizan la sociedad, entonces no hay una idea de Estado como tan construida. En el periodo más clásico, el periodo de Grecia y Roma, ya se empiezan a elaborar algunas ideas o algunos conceptos relativos a lo que entendemos hoy día por Estado, ¿ya? Distintos filósofos griegos, Platón, Aristóteles y también algunos filósofos, bueno, romanos, que se enfocan sobre todo en la parte política, podríamos decir. Algunos pensadores, por ejemplo, como, no sé, Polibio, Cicerón, Séneca, etc., intentaron desarrollar una idea principalmente para explicar lo que tiene que ver con las formas de gobierno, ¿ya? Ahí posteriormente vamos a hacer la distinción entre el concepto de Estado y el concepto de gobierno. Entonces, las primeras ideas o acercamientos del concepto de Estado van a aparecer de manera teórica en el mundo clásico, Grecia y Roma, ¿ya? Estamos hablando del año, bueno, si nos remitimos a los griegos que fueron los primeros, estamos hablando que todo este pensamiento empieza a desarrollarse más o menos el siglo V antes de Cristo, ¿ya? Por ahí por el 600 antes de Cristo empiezan a desarrollarse estas primeras concepciones, ¿ya? Pero sobre todo Platón, Aristóteles y los pensadores romanos, cuando hacían alusión al concepto de Estado, se referían mucho a la forma de gobierno, ¿ya? Que vamos a ver que hay una diferencia entre el concepto de Estado y el concepto de gobierno.
¿ya? De acuerdo a nuestra concepción actual. Aparece acá también en el libro que ya en lo que se entiende como época moderna, o sea, estamos hablando desde 1453 en adelante, distintos pensadores intentan desarrollar el concepto de Estado, y uno de los que efectivamente desarrolla y trabaja el concepto de Estado moderno va a ser Maquiavelo, ¿ya? Maquiavelo entonces, en uno de sus principales tratados, El Príncipe, que aparece en uno de sus videos, empieza a desarrollar entonces una idea o un concepto de Estado, ¿ya? Y uno de los primeros que logra desarrollar esta idea, y para Maquiavelo entonces el Estado es un ordenamiento político de carácter supremo, ¿ya? Entonces el primero que de alguna manera desarrolla esta idea de organización como tal, que es una de las características fundamentales del concepto de Estado, va a ser Maquiavelo, ¿ya? Entonces Maquiavelo, claro, estamos por ahí por 1500, es un periodo en el cual las principales formas políticas de gobierno son las monarquías absolutas, ¿ya? Entonces en ese entonces una monarquía absoluta se entendía como un Estado. Entonces el ejercicio del poder en ese contexto está dado por un monarca, y la idea a partir de la cual se fundamenta el poder de ese monarca es la teoría del derecho divino, ¿ya? Entonces el Estado se entiende en ese contexto, 1500, 1600, como un ordenamiento político y jurídico de carácter supremo. Entonces, en base a las ideas de Maquiavelo, posteriormente otros teóricos empiezan a desarrollar una cierta idea o una cierta noción de Estado, ¿ya? Por ejemplo, aquí aparece en el libro, en la página 13, dice acá, después de Maquiavelo, por ejemplo, tenemos a Thomas Hobbes, ¿ya? Dice, Hobbes, estudiando el Estado inglés, estableció las bases para una teoría sistemática del Estado en su obra principal, El Leviatán, ¿ya? A ver, ¿qué significa el concepto de Leviatán para Hobbes? Bueno, el Leviatán es un concepto que viene de la Biblia, ¿ya? El Leviatán era como una especie de monstruo o demonio, era como el simbolismo, la representación del diablo dentro de la cultura judeo-cristiana. Entonces es como el Leviatán era un monstruo muy poderoso, ¿ya? ¿Por qué toma Hobbes esa idea del Leviatán? Porque Hobbes hace una metáfora, dice que el Estado tiene que ser una especie de Leviatán, ¿ya? Una especie de Leviatán que sea no sé, una especie como de monstruo poderoso, o una institución muy poderosa que logre de alguna manera controlar a los seres humanos. ¿Por qué? Porque para Hobbes el ser humano era un ente completamente libre, ¿ya? E igualitario, todos los seres humanos eran iguales, y en base a esa idea de igualdad, lo que desarrolla Hobbes es que de alguna manera el Estado tiene que controlar o tiene que ayudar a controlar a los seres humanos. ¿Por qué? Porque Hobbes dice que el hombre se encuentra libre por su simple naturaleza, y dice que a partir de esto el hombre tiene, a partir de su desarrollo natural, el hombre tiene una ambición en términos de recursos, en términos de poder, en términos de participación. Entonces Hobbes define al ser humano como, claro, un ente libre, pero que para poder desarrollar sus pasiones y sus instintos, está en un estado de guerra permanente con los otros, ¿ya? A nivel social. Entonces dice que, claro, si esas pasiones se desatan, ¿ya? Hobbes utiliza mucho la metáfora del lobo, ¿ya? Si esas pasiones se desatan a nivel personal o a nivel social, estamos en un proceso constante de guerra, de todos contra todos, ¿ya? Entonces ahí Hobbes plantea que el ser humano es salvaje por naturaleza, en el sentido de la ambición, en el sentido del poder, en el sentido de los recursos, quiere cada vez acaparar más. Entonces, de alguna manera, Hobbes desarrolla la idea de que para que el hombre pueda organizarse o para que la sociedad pueda funcionar en términos de paz, para todo esto es necesario el Estado, para que regule al ser humano, ¿ya? Entonces Hobbes, para esto, para desarrollar esta idea, planteó las leyes de la naturaleza, ¿ya? Son 19 leyes de la naturaleza, y de estas las más importantes son que, bueno, cada hombre, a partir de su intelecto, de su raciocinio, cada hombre debe esforzarse por la paz, con la esperanza de lograrla, esa es la primera. Y la otra ley de la naturaleza, que es la segunda, que el hombre debe acceder
y mientras se considere necesario para la paz y defensa, a renunciar a sus derechos de todas las cosas y a satisfacerse con la misma libertad frente a los demás con respecto a él mismo. Entonces el hombre, para poder lograr la paz, de alguna manera le cede la soberanía a los gobernantes, ¿ya? Y a partir de los gobernantes entonces se logra conformar o se logra organizar un Estado, y ese Estado entonces va a ser el que va a regular a los seres humanos, ¿ya? Entonces ahí la idea de Hobbes es que, claro, el hombre es libre por naturaleza, pero que también tiene que esforzarse, el hombre tiene que hacer un esfuerzo en delegar este poder en representantes, y a partir de eso entonces se puede formar un Estado, y a partir de ese Estado el ser humano se puede controlar, ¿ya? Entonces según Hobbes, ¿ya? El hombre sería salvaje por naturaleza, ¿ya? Porque esta naturaleza de iguales, ¿ya? Lo hace querer acaparar de alguna manera cada vez más poder e influencia, y el hombre tiene que hacer un esfuerzo para luchar por la paz y para poder organizarse y para que la sociedad se pueda conformar y para que el Estado pueda organizar a la sociedad en su conjunto, ¿ya? Entonces, para Hobbes, el Estado debe ser un Estado fuerte que logre controlar a los seres humanos, ¿ya? Y a eso le llama Hobbes el Estado Leviatán, ¿ya? El Leviatán de Hobbes fue escrito en 1651. El concepto de Leviatán es bien importante y va a estar incluido en las lecturas posteriores, así que traten de, bueno, memorizarlo o tomar apunte del concepto de Leviatán. Entonces, un estado fuerte que logre controlar al ser humano, porque este concepto va a seguir apareciendo en temáticas posteriores, ¿ya? Ya, posteriormente, los pensadores de la Ilustración, entre ellos Locke, ¿ya? Montesquieu, por ejemplo, dice acá en la página 13, realizan importantes avances en una teoría del Estado, a la vez que criticaban la monarquía absoluta, y a finales del siglo XIX se constituyeron en las principales escuelas sobre la base de sus respectivas teorías del Estado en una época de consolidación de la República, ¿ya? Ya, entonces las ideas de Locke y de Montesquieu, estamos hablando 1650, 1700, son de alguna manera la base de la Ilustración, ¿ya? Recuerden que la Ilustración como idea o como instancia fundamental, una de las cosas que planteaba era que era una crítica en general a los sistemas monárquicos, ¿ya? La Ilustración de alguna manera fomentaba la idea de la razón, del conocimiento, la separación de los poderes del Estado, y era una crítica bastante fuerte a las monarquías absolutas. Por lo tanto, acá Montesquieu, por ejemplo, es uno de los que va a plantear la idea de la separación de los poderes del Estado para evitar tanta concentración de poder en los monarcas absolutos, y así que el ser humano se pudiera desarrollar de mejor forma, o la sociedad se pudiera organizar de mejor forma. Básicamente porque en las monarquías absolutas los reyes acaparaban el poder de absolutamente todo, ¿ya? Los reyes tenían el poder, lo que hoy día sería poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Entonces eran los reyes los que decidían práctica y absolutamente todo. Y al establecer una separación de poderes del Estado, según lo que plantea Montesquieu, tendríamos que una institución se hace cargo del poder ejecutivo, otra se hace cargo del legislativo y otra se hace cargo del poder judicial. De esa manera entonces se podría desarrollar un Estado de carácter más representativo, o que no incurriera en tantos abusos, ¿ya? Entonces, si ustedes se van dando cuenta, hay una concepción distinta, por ejemplo, del Estado que plantea, no sé, Maquiavelo, ¿ya? Como entidad suprema de organización política, lo que planteaba, por ejemplo, Hobbes, ¿ya? Una unidad de Estado fuerte que controlara a las personas, mientras hay una instancia distinta con Locke y Montesquieu, que plantean una idea de un Estado de alguna manera más representativo, que ya va a ser en este caso la idea base del Estado liberal republicano del siglo XIX, ¿ya? Entonces, claro, las monarquías absolutas empiezan a caer en el mundo europeo. El primer golpe va a ser la Revolución Francesa, en 1789, y entonces se empiezan a desarrollar algunos elementos republicanos. Vamos a tener primero esos elementos republicanos, en el caso de Francia, con la figura de Napoleón, por ejemplo, desde 1799 hasta 1814, ¿ya? Entonces, Napoleón, en el contexto de Napoleón, claro, Napoleón termina siendo un emperador, pero tenía una inspiración republicana. Entonces, Napoleón establece algunos elementos de lo que hoy día vamos a entender como una especie de base liberal o democrática, ¿ya?
En el contexto de Napoleón, por ejemplo, se establece una primera constitución, ¿ya? Se establece un código civil, se va a eliminar lo que tenía relación con el orden por estamentos, o sea, la idea de la nobleza y todo eso se elimina en el periodo de Napoleón. Entonces Napoleón va a empezar a configurar las bases del liberalismo actual y lo que vamos a entender como un Estado más republicano, ¿ya? O democrático. Entonces, de alguna manera, el concepto que hay, por ejemplo, con Maquiavelo y con Hobbes, es muy distinto del que vamos a tener con Locke, Montesquieu y Rousseau, entre otros, ¿ya? Rousseau, otro pensador de la Ilustración, y Rousseau planteaba que el hombre era bueno por naturaleza, ¿ya? Y ahí hay una diferencia importante entre lo que plantea Hobbes, que el hombre es salvaje por naturaleza, y entre lo que plantea Rousseau, que el hombre es bueno por naturaleza y que a partir de eso el hombre establece una especie de contrato social, ya que va a ser uno de los textos principales de Rousseau, ¿ya? Entonces la idea del contrato social o del pacto social es que el hombre, a partir de esto, se va a organizar, ¿ya? Y va a desarrollar instancias de carácter social para poder organizarse como Estado en sí. Ya, entonces llegando al siglo XIX y con la caída de las monarquías absolutas empezamos a tener un concepto de Estado, ¿ya? Que va a ser una organización, ¿ya? Una organización de carácter más abstracto, ¿ya? Y que va a ejercer en este caso las funciones de gobierno, pero ahora de manera más representativa, o sea, que representa a los ciudadanos, y de manera también más democrática, porque no concentraba el poder como si eran las antiguas monarquías absolutas, ¿ya? Entonces al final de la página 13 aparece ahí un cuadro comparativo con distintos tipos de Estado, según definición. Estas definiciones son prácticamente todas del siglo XIX ya. Aunque claro, el primero que aparece acá, que es el Estado pluralista, viene de los pensadores de la Ilustración. Entonces en ese sentido tiene un antecedente un poquito más antiguo también. Estamos hablando 1650 aproximadamente, ¿ya? En el cuadro entonces de la página 13 aparecen tres tipos de Estado. El primero, que es el pluralista, Estado pluralista, que es lo que también podríamos llamar Estado liberal o Estado democrático, dice, a partir de su principal idea, aparecen cuatro ideas centrales. Dice, la primera es corriente ideológica, en la cual se inserta. El Estado pluralista o liberal, entonces, dice, está orientado a justificar teóricamente el Estado liberal. El estatuto es la teoría política dominante actualmente. La mayor parte de los países en la actualidad se rige bajo un sistema liberal democrático. Principales exponentes, Robert Dahl, dice ahí, entre otros. Claro, Robert Dahl desarrolla la idea de Estado pluralista o democrático liberal, pero acá, en mi humilde opinión, no es solamente Robert Dahl, o sea, son todos los pensadores de la Ilustración, ¿ya? O sea, aquí habría que poner a Robert Dahl, claro, pero también hay que poner, o habría que colocar a Montesquieu, a Rousseau, a Diderot. Todos los pensadores de la Ilustración, en el fondo, son los que configuran el concepto de Estado liberal democrático o el concepto de Estado pluralista. Entonces hay principales exponentes, Robert Dahl, más todos los de la Ilustración, ¿ya? Principal postulado del Estado pluralista. Dice, el poder del Estado se haya diseminado entre diversas instituciones, ¿ya? Separación de poderes del Estado, Montesquieu, y grupos de presión. En su accionar y sus reformas, el Estado intenta representar los intereses de distintos grupos, ¿ya? La democracia existe a través de los grupos que controlan el gobierno y los que podrían hacerlo. Entonces, esta es una idea de Estado representativo, que de alguna manera esto ya se había desarrollado en el mundo griego y en el mundo romano, por ejemplo, con el concepto de democracia, ya que parte en el mundo griego, y el concepto de república, que significa red de representación pública o red de representación, sí, efectivamente, que es lo que se desarrolló en el periodo republicano romano, ¿ya? Entonces los romanos también desarrollan el concepto de república, concepto de democracia en Grecia, concepto de república en Roma, ¿ya? Son las bases o son las ideas fundamentales que explican lo que vamos a entender como Estado en la actualidad, como un Estado liberal democrático, ¿ya? Aquí aparecen otros dos tipos de estados. Uno es el Estado marxista, ¿ya? Que aparece acá,
El Estado marxista, obviamente basado en las ideas de Marx, critica al Estado liberal y postula la revolución para su transformación. Dice ahí, estatuto es influyente como teoría de la sociedad y el análisis histórico, como teoría de análisis social y análisis histórico es importante, pero también es importante por otra cosa más. La idea de Estado marxista, de alguna manera, se puede entender como uno de los primeros pensadores o uno de los primeros pasos para el desarrollo del estudio de la sociología, ¿ya? En cualquier carrera de sociología, cuando se empiezan a estudiar los orígenes de la sociología, hay 3 o 4 autores fundamentales y uno de esos es Marx, ¿ya? Porque Marx fue uno de los primeros que hizo un análisis de cuál era la relación que existía entre el tipo de Estado y los sectores sociales, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la teoría de Marx no solamente es importante como teoría social, sino que también es importante para el desarrollo de la sociología como disciplina, ¿ya? Ya, principales postulados sobre el Estado marxista. Dice, el Estado se presenta en 2 facetas. 1, como instrumento de la clase dominante o de la clase burguesa, según el marxismo. Y 2, como una fuerza política que tiene autonomía relativa para, en ocasiones, modificar los intereses del capital y modificar las condiciones en las que se desarrollan las relaciones de producción de la lucha de clases. O sea, para Marx hay 2 estados, ¿ya? Un estado que sería de los grupos dominantes, un estado burgués, y posterior al proceso revolucionario, a la idea de lucha de clases, se desarrollaría entonces una idea de un estado más autónomo y relativo, que sería un estado proletario, ¿ya? Es el concepto de estado que desarrolla Marx. Aquí está la idea bastante resumida porque en verdad involucra muchas otras cosas que no las vamos a desarrollar acá por instancias de tiempo, ¿ya? Y el tercer tipo de estado que aparece acá es el estado elitista, ¿ya? Dice, corriente ideológica, critica al estado liberal, pero es contrario al proyecto marxista. Estatuto, es la teoría de la nueva derecha europea y estadounidense. Nueva derecha en el contexto de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿ya? De alguna manera la idea de estado elitista se acerca más incluso a los postulados actuales de derecha, ¿ya? Dice principales exponentes: Gaetano Mosca, Wilfredo Pareto y Max Weber. De acuerdo a mi humilde opinión y entender, el aporte acá, bueno, el central de estos 3 es Max Weber, ¿ya? Tanto Pareto como Wilfredo Mosca, claro, desarrollan una idea o una noción de Estado, pero el que es más influyente a nivel, también incluso a nivel de los estudios de sociología, y es el más influyente a nivel de desarrollo de teoría política, evidentemente es Max Weber, ¿ya? De hecho, Max Weber refuta con argumentos bastante interesantes la teoría de Marx, ¿ya? Que básicamente criticando que el Estado marxista no funciona, porque cuando los grupos bajos o los grupos proletarios llegan al poder, dicen que estos nuevos grupos que acceden al poder se convierten en una especie de nueva burguesía, ¿ya? Dentro de un poder que al final se va a burocratizar, ¿ya? O sea, según Weber, todo el proceso revolucionario no funciona porque los nuevos grupos de poder van a conformar un estado burocrático que va a incurrir en instancias, no sé, de nuevamente concentración de poder, corrupción y otras instancias más. Entonces, en ese sentido, una de las críticas más importantes a Marx está en Weber, ¿ya? Entonces, para Weber, el Estado, dice acá, principales postulados sobre el Estado es aquella comunidad humana que dentro de un territorio determinado reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. El gobierno, según Weber, es la dictadura de una minoría sobre la mayoría. La democracia liberal es en el mejor de los casos una forma de seleccionar dirigentes y de otorgarles legitimidad a través de elecciones, ¿ya? Entonces la idea fundamental de Weber es la idea de un Estado fuerte. Y en ese sentido, la idea que desarrolla Weber de alguna manera se basa en el concepto de Estado Leviatán de Hobbes, ¿ya? Entonces la organización estatal para Weber es el uso del monopolio de la fuerza, ¿ya?
Entonces, un Estado, según Weber, debe ser un Estado fuerte que controle la sociedad y un Estado fuerte entonces que logre organizarse a partir de, según lo que plantea acá, el monopolio legítimo de la violencia, ¿ya? Entonces, esa es la idea de Estado de Weber, un Estado fuerte, un Estado centralizado, que claro, pueden haber elecciones de acuerdo a los parámetros liberales, pero la gracia o el concepto central del Estado elitista que plantea Weber es que tiene que ser un Estado fuerte, ¿ya? Ese Estado fuerte entonces tiene que de alguna manera darle un orden a la sociedad, ¿ya? Y obviamente en esto se basan las ideas más conservadoras, ¿ya? Por ejemplo, no sé, muchos gobiernos autoritarios podrían basarse en esta idea, ¿ya? Entonces, el uso legítimo de la fuerza para poder organizar la sociedad en su conjunto, ¿ya? Esa sería la idea de Estado elitista según Weber. Ahora, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, ¿ya? La idea de Estado elitista, por ejemplo, prosperó en muchas partes del mundo, inclusive en Chile, a finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. O sea, estamos hablando más o menos hasta 1925, 1930, que para el caso chileno eso se conoció como periodo parlamentario. Y en el periodo parlamentario chileno, cuando por ejemplo, no sé, los trabajadores pedían mejores condiciones laborales, ¿qué era lo que se hacía para poder organizar y ordenar la sociedad? ¿Les daban mejores condiciones laborales? ¿O les establecieron los derechos laborales? No, lo que se hizo, según la idea de Estado elitista, es usar el monopolio legítimo de la fuerza. Entonces, ¿qué se hace en el sistema parlamentario? Se manda simplemente a los militares a reprimir cualquier tipo de manifestación. Y así, por ejemplo, las protestas que hay en, no sé, Valparaíso, ya en Valparaíso, en Antofagasta, en Iquique, la famosa matanza de Santa María de Iquique, cuando muchos trabajadores, por ejemplo, de las salitreras estaban luchando, pidiendo mejores condiciones de vida, ¿qué es lo que se hace? Se reprime con la fuerza, ¿ya? Y en muchos lados del mundo pasa exactamente lo mismo, ¿ya? En Estados Unidos, por ejemplo, en las protestas de Nueva York, de Chicago, lo mismo va a ocurrir en distintos sectores en Inglaterra, en Francia. O sea, inicialmente esta va a ser la idea de Estado que va a tener bastante poder e influencia a finales del siglo XIX, ¿ya? Entonces acá la idea de Estado elitista va a tener bastante peso. Voy a cerrar la ventana porque va pasando. La idea de Estado elitista va a tener bastante influencia, dijimos, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿ya? De a poco, la idea en el siglo XX sobre todo, de a poco la idea liberal y la idea pluralista va a ir ganando peso en general. Aunque igual va a haber acá un problema con el tema de los totalitarismos, ¿ya? Por ejemplo, en Italia, Alemania y en la Unión Soviética se van a desarrollar gobiernos totalitarios a partir de los cuales se va a criticar la idea de Estado liberal o Estado democrático o Estado pluralista, ¿ya? Entonces, para ir cerrando, ¿ya? La idea que nosotros tenemos del concepto de Estado actualmente es la que explicamos en un principio. La idea del Estado pluralista, Estado liberal o Estado democrático, ¿ya? Y todo esto viene de qué? Viene de las revoluciones burguesas del siglo XIX y viene de todo el proceso previo que se hace en la Ilustración. Se toman muchas ideas de Grecia y de Roma, conceptos de democracia, concepto de república, las ideas de Montesquieu, las ideas de Rousseau, ¿ya? Entonces, del aporte del mundo clásico, del aporte de la Ilustración, la Revolución Francesa, las revoluciones liberales, se va a conformar la idea de Estado que tenemos en la actualidad, que es la idea de un Estado moderno, ¿ya? Y el Estado moderno, entonces, actual, ¿ya? Basa su idea o basa su concepto principalmente, que aquí llegamos por fin a la definición de Estado. Todo esto había que desarrollarlo para llegar a la definición de Estado. ¿Qué es el Estado entonces? El Estado actual, liberal, democrático, republicano, es una organización, ¿ya? Una organización de carácter abstracto que organiza el poder jurídico a partir de distintas instituciones, ¿ya? Y que según los principios del liberalismo democrático, lo que hace el Estado en la actualidad es representar el poder público, ¿ya?
Entonces el Estado debe ser representativo de lo que la gente elija o de lo que la gente o de lo que la población quiere hacer del Estado, ¿ya? En ese sentido, el Estado actual es un Estado que es soberano, ¿ya? Que tiene el poder para hacer cambios o transformaciones de acuerdo a lo que la ciudadanía opine respecto a eso. Y ese poder de alguna manera se organiza y se legitima a partir de constituciones, ¿ya? Entonces, de alguna manera el concepto de Estado incluye varias cosas, ¿ya? El concepto de Estado incluye, claro, una organización abstracta a través de instituciones que organiza el poder político y el poder jurídico, por ejemplo, a través de distintos puestos políticos, ¿ya? Por ejemplo, no sé, hay estados europeos que no van a tener un presidente, sino que un primer ministro, ¿ya? Hay, por ejemplo, estados que van a tener, no sé, congresos que tienen dos cámaras, senadores y diputados, como el caso de Chile, y hay congresos que son, por ejemplo, o parlamentos que son unicamerales, ¿ya? Una sola cámara. Cada país organiza sus instituciones políticas o sus instituciones de gobierno a partir de lo que la gente considera como correcto dentro de esos estados, porque eso, al menos en la teoría, ¿ya? Porque se supone que los estados representativos hacen eso, representar la voluntad de la mayoría. Entonces, en ese sentido, eso es lo que tenemos en el siglo XX. Un estado que va a ser representativo, liberal y democrático. Claro, eso ocurre en la teoría, porque a partir de distintos procesos políticos, nosotros ya hemos visto, ya hemos mencionado, que dentro de la historia de Chile, las tres constituciones más importantes que hemos tenido, la de 1833, en el periodo de Prieto y Portales, la de 1925 y la de 1980, se hicieron en contextos militares o autoritarios. Eso quiere decir que nuestro Estado como tal, ¿ya? Si bien sigue preceptos de Estado liberal, democrático, republicano, no ha sido o no se ha configurado como un Estado tan representativo, ¿ya? Entonces aquí, las siguientes clases vamos a ir viendo cómo se fue configurando la idea de Estado en Chile, ¿ya? Esta idea de organización y representación abstracta que se desarrolla o se manifiesta en un territorio, que tiene una población o una nación que es soberana y que la representa. Vamos a ir viendo cómo por distintas instancias históricas se fue configurando eso, porque nosotros, como país, Chile empieza a tener un Estado moderno ¿desde cuándo? Desde los procesos de independencia. Porque claro, antes éramos parte simplemente del dominio colonial español, y como tal Chile era un reino que pertenecía o que estaba administrado por el Virreinato del Perú y por la monarquía española. Nosotros, como país, empezamos a desarrollar nuestro propio Estado desde los procesos de independencia en adelante. No es casualidad, por ejemplo, que cuando se hizo la primera junta de gobierno, una de las principales ideas que se establece va a ser, por ejemplo, el tener un ejército propio, ¿ya? Que es una institución propia o una institución de organización estatal fundamental para poder defender un territorio, por ejemplo. También, por ejemplo, no sé, José Miguel Carrera en 1812 va a ser una primera como idea de constitución, ¿ya? Lo que se va a conocer como el primer reglamento constitucional, que no alcanza a ser una constitución en sí, pero es como una primera idea o una primera base a partir de la cual se va a empezar a desarrollar el Estado chileno. Bueno, obviamente después llegan los españoles nuevamente, el proceso de la Reconquista, ahí está todo lo de Manuel Rodríguez, etcétera, etcétera. Ya con las batallas de la independencia, entre 1800, bueno, desde 1810 hasta 1818, ya con la batalla de Maipú, Chile logra ser independiente y ahí vamos a tener entonces el gobierno de O'Higgins, que va a asumir como director supremo. Entonces O'Higgins, una de las primeras cosas, o una de las cosas importantes que hace, es establecer o redactar, ¿ya? Bueno, no lo hace O'Higgins, sino que funcionarios del gobierno de O'Higgins, se redactan dos constituciones, la de 1818 y la de 1822. Entonces a partir de eso se va a ir de a poco organizando las primeras fases del Estado en Chile, ¿ya? Con las constituciones. Y después vamos a tener todo un periodo, que eso vamos a abarcar la clase siguiente, todo un periodo desde 1823 hasta 1831-32, donde van a haber varios grupos que de alguna manera se van a disputar el poder y van a discutir cómo se va a organizar el Estado en Chile,
¿ya? Van a haber grupos más conservadores, más liberales, grupos más federales que buscaban más poder, que las provincias tuvieran más poder. Entonces, en esos años iniciales, en esos 8 o 9 años iniciales, el Estado en Chile va a empezar a organizarse de a poco y se van a ir dando ciertas circunstancias históricas que van a determinar de alguna manera el Estado que va a ser, para el caso chileno, va a ser un poco más conservador por un lado, conservador, autoritario, basado en las ideas de Portales, y también muy, pero muy centralista. O sea, todo se focaliza en Santiago y en la región metropolitana. De ahí vamos a ir desarrollando esos elementos en la siguiente clase. ¿Ya? Quedamos hasta acá entonces. Con eso entonces, con esta clase y con las definiciones del libro, más los videos de la que vieron ustedes la semana anterior. Con todo eso entonces, la idea es que vayan armando o se vaya configurando entonces una idea de qué es el Estado. ¿Ya? Ya, después de esta actividad, bueno, después de esta clase viene una actividad cortita, que son solamente 2 preguntas, ¿ya? Una es una pregunta como tal, que tienen que integrar varios de estos elementos, y el segundo es el análisis de un meme que vamos a colocar ahí para que ustedes lo analicen y la actividad sea un poquito más lúdica, ¿ya? Ya, entonces solamente eso, una pregunta y un análisis de un meme, y eso sería la actividad. Ya, que estén bien, cuídense, traten de no salir de la casa, respeten la cuarentena y ojalá que nos podamos ver pronto dentro de la medida de lo posible. ¿Ya? Un gran abrazo a todos, que les vaya bonito, cuídense mucho y nos vemos. Hasta la próxima, que estén bien. Nos vemos. Chau, chau.